Mi nombre es Jimena Torti Romairone. ¿Cómo me autopercibo artísticamente? Siempre digo bailarina, pero últimamente siento que es creadora y trabajadora de la danza, que me gusta autopercibirme así. Investigadora del arte escénico, que también es un territorio que me gusta dedicarle un tiempo y espacio, y pretendo, o si es también mi intención, transformar las formas o la representación social con respecto a la danza también, de los cuerpos danzantes y demás, y el deseo de la danza. Así que así, capaz que es un montón, pero así me autopercibo. Hola Jimena, ¿cómo Hola, estás? José. Bien, muy bien. Muchas gracias por acceder a la entrevista, a la charla. Y estamos iniciando en esta segunda etapa, abriendo nuestros mapas, abriendo nuestra cartografía. Y pensaba justamente en esto que vos te presentabas, que vos venís fuertemente de la danza, de la formación más tradicional de la danza. Sí, vengo de esa formación de la que mucho tiempo renegué, y hoy me la abrazo también porque me permitió poder también ver cómo es la formación, la estructura de la academia, digamos, de donde me formé, y también me sirvió para estar en la búsqueda de las cartografías posibles dentro de la danza también, ¿no? Que el otro día justo en una práctica dije esto, que iba a dejar de compartir cuestiones de anatomía con respecto a la ubicación de los huesos de esto, y entrar en el concepto de cartografía, que me parecía mucho más interesante, de dónde sentimos que es también. Una cartografía corporal. Sí. Sí, así que les propuse eso de decir, bueno, es también ahí, no sé dónde es tu esternón, pero donde lo sientas que está bien. Es así. Y tu formación académica en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata se inicia en la Escuela Municipal de Arte En la de escuela Danzas. se inicia a los 4 años en realidad, que había un programa en Teatro Colón, acá en Mar del Plata, así que la inicié ahí. Después de ahí me propone una docente que entre a la escuela de danza, que tenía todas las condiciones para eso, lo cual fue como para mí, sí, voy. Así que hice los 10 años de la escuela de danza. Después me fui a hacer el ingreso al Teatro San Martín. Ingresé y hice también ahí algunas partes, porque realmente ahí sentí que ya esa estructura no me estaba sintiendo bien. Eso es adolescente. Adolescente, volví, hice algunas cositas también en la EMAD, empecé en su momento, que era la Escuela de Arte Dramático, también después me fui para el IPA, el Instituto del Profesorado de Arte. Exacto, también. Que ese es a nivel terciario ya. A nivel terciario, que inicié la carrera de expresión corporal, y tampoco. Y ahí me empezó a convocar estudiar una carrera, tal vez por mandato o lo que sea, universitaria. Entonces ahí dije, me voy a psicología. Y inicié en el 2001, a los 20 años, en la carrera de psicología. Y dejé un tiempo de bailar también. Ah, mira. Sí, dejé un tiempo de bailar y estoy ahí como muy en lo intelectual, y revisando algunas cosas y viendo de qué manera otra, porque había quedado también muy sesgada, que era una bailarina de determinada forma, formato y demás, y no quería retornar a eso. Fue como una coyuntura para mí ahí, como de hacerme muchas preguntas acerca de qué. Y después de indagar en algunos espacios, volver y conocer un poco el teatro independiente, porque claramente en los lugares institucionales no teníamos mucho acceso a saber qué sucedía por fuera de la institución. Eso es interesante, porque hay como un déficit de las academias, en un término más genérico, de cierto encierro, ¿no? De lo que se genera dentro de la academia, que no dialoga demasiado con su entorno. No, nosotras, o sea, el recorrido que tuve acá fue muy poco de conocer qué pasaba por fuera. Digamos, por fuera podía ser, pero siempre con algún teatro en específico, pero no que era el teatro independiente. Era como ahí, a ese territorio, es lo raro. Se seguía replicando un poco de modelos de ahí no te metas, ahí no, continuar con la academia, con toda la cuestión más aristocrática también que tiene la danza, porque la danza también es un espacio que yo empecé a notar al entrar a la universidad pública, cosa que tampoco he transitado porque vengo de escolaridad privada. Mirá. También me empezó a llamar la atención como otros espacios, yo tenía como un borde muy claro, entonces fue como, hay otras posibilidades.
y empecé como mi militancia y demás, de desconocimiento absoluto. Entre escuela privada y escuela de danza no había acceso, o sea, es como que decir, algo que voy a decir que suena a pasta crudo dentro de esta semana también, un 24 de marzo no sabíamos qué pasaba. Y eso era muy crudo, al punto tal que yo cuando entré a la universidad pública fue ver gente desapareció, o sea, enterarme un poco de la historia. Tampoco vengo de una historia familiar claramente que podía llegar a acercarme a ese histórico, sino al contrario, muy por el contrario. Fue como como abrirme a otra historia que me la había perdido, y esa historia claramente empezó a pasarme también en mi cuerpo. Entonces es como no puedo seguir bailando esto y negando todo lo otro de contexto. Y empecé como un estudio un poco más de la historia de la danza, que fue en gran parte como una cuestión de desviar la atención hacia determinada estética, belleza, apuesta de todo lo otro, no, negar todo lo otro, digamos. Esto de manera autodidacta, digamos. Sí, total, total, como a indagar, a tomar clases en esos lugares donde no se podía ir, donde no iba a entender, donde torpemente yo iba de Magic Cancan y era como se puede ir en pantalón y remera, cosas que parecen como era como otro cuerpo. Empecé a puedo estar de otra manera. Así que, y claramente la facultad hizo que ingresara a otras preguntas principalmente. Empecé a tener más preguntas, así que recién en el 2008 volví a decir, quiero volver a bailar, quiero volver a crear y a dejar de depender de la institución y de esa mirada que había con respecto a mi danza y demás. Así que ahí formé la compañía con las que estábamos con las mismas preguntas de querer la hacer compañía otras cosas. Quantum. La compañía Quantum, ahí la formamos con algunas de las bailarinas que hoy siguen estando, que cumplimos 15 años más o menos, ¿sí? Este año. Y sí, también fue irnos a la periferia porque empezamos en un espacio no convencional, en Champañá y Luro, donde era muy, muy por fuera de todo. Sostuvimos un ciclo durante toda una temporada. Y sí, estando más en el que sentíamos que teníamos ganas de decir. Y ahí también se une un poco que esa revisión, esa retrospectiva que fui haciendo de la compañía, del espacio, del lugar de la mujer, de los cuerpos de las mujeres que se ponen escénicamente, porque yo venía con mucho la idea de la danza. Entonces el cuerpo escénico es determinado cuerpo el que va que responde a un canon muy específico. Muy específico y hegemónico, del cual ya no quería ser parte, y lo padecí bastante también. Entonces, ese no. Así que empezamos ahí también a poder decir, puedo crear, puedo decir, como que parece obvio, pero era como se puede, no hay que replicar la coreografía, romperse el cuerpo, estar castigándome si esto no sale, si esto no es así, porque si bien tiene canon de estética y belleza, también de un cuerpo o de determinadas formas que no es que son sencillas de lograr, de hecho son todas muy antinaturales. Claro. Y a escuchar otras propuestas más somáticas desde otro lugar. Ahí me empezó a abrirme un campo para mí que fue de expansión y de material para crear. Y también marcó mucho para mí el encuentro de danza y política que fue en Buenos Aires, un encuentro iberoamericano que quedamos pocos creadores, se elegían 8 creadores de toda la Argentina, que íbamos a ser parte de un proceso de creación conjunta con personas de distintos países. Y sumado a esto que te cuento, cuando entro a la universidad, que fue como ver las fotos de todos los compañeros desaparecidos y demás, que para mí realmente eran personas, edades, había no como dar mucho movimiento a ir a trabajar a la ex ESMA durante un mes, estar haciendo un trabajo de una clínica muy profunda acerca de qué podía decir el cuerpo estando en el espacio, en ese espacio en particular, del cual estamos hablando de un centro clandestino de detención de los más importantes en cuanto a su impacto durante la época de la dictadura. Sí, así que ahí fue como para mí también un quiebre en el buen sentido, un abrir la célula de todo el cuerpo y decir, bueno, acá tenemos la posibilidad también como artista, y ahí me autodefiní como artista, de poder comunicar y tener un posicionamiento político con lo que estamos diciendo,
¿no? Fue como, realmente es un hecho político, es lo que decimos, lo que hacemos, nuestro hacer, nuestra práctica, porque para mí no separo lo escénico de lo que también es en mi práctica, o la práctica que propongo, que sea ese poder decir, sentir, decir, comunicar, amplificar, hacer preguntas, no es dictatorial tampoco. Y esa síntesis entre tu práctica pedagógica y la práctica artística, ¿la vas logrando en estos últimos años? ¿Sentís que dialogan una con la otra, que estás más o menos con un denominador común muy fuerte? Sí, ha sido un trabajo, creo, muy de hormiguita también, esto de, vos lo sabés, pero también de qué es esa clase que vos das también, como de qué se trata lo que haces escénicamente. Siempre responder a esa pregunta al principio me resultaba como compleja, incómoda, no es danza contemporánea, la práctica no es esto, lo que hacen tampoco tiene que ver, es danza teatro, sí, porque ponemos texto, porque también fue una ruptura en un momento en la compañía de poder decir un texto, pero son actrices, pero no, bueno, pero también podemos decir, también podemos hablar es un movimiento más, también es parte de la danza, sí. Abrirnos hacia otras formas de creación, también eso me lo trajo. Entonces también esa cosa de no estar definida en el medio fue al principio medio crítico para mí. De hecho, las prácticas, el laboratorio de raíz fue realmente sembrar y sembrar hasta que pudo ser una cosecha, pero lo sostuve en esa otra forma, digamos, que quería compartir la danza, ese compartir que me parece también, porque si no es un lugar bastante egoísta. De hecho nos cuesta mucho a veces hacer redes en el ámbito de la danza, que a veces lo sentí muy distinto en el teatro, en donde yo hoy me siento más abrazada también, y con menos preguntas que responder también de qué es. Y bueno, y de la práctica también fueron sucediendo que también de ahí fue como tenés ganas de crear y invitar y colaborar, y que también parte de la práctica que propongo tenga su momento de creación, y si quien viene, asiste, tiene la intención de también desarrollar algo en lo escénico, también lo propongo porque me parece que es interesante ese decir. Entonces empezó como a amalgamar y empezó a suceder esto de que, bueno, quienes transiten, para mí es como una continuidad, ¿no? Transitar la práctica y luego llevarlo a lo escénico y encontrar un lenguaje que sí siento. El otro día, Milena Brachale, que la conocen todos, decía como, qué rápido lo que sucede en una práctica, como que hasta gente que viene nueva, digamos, y que demás. Se incorpora, que... Hay algo del lenguaje, de la escucha, de lo que sucede que rápidamente se ingresa al espacio. Y lo mismo, después ese lenguaje también ya está en lo escénico, que es como que me evita tener que ser tan directiva con lo que quiero, y que creo que ahí no es un lugar que para mí sea sencillo de tenés que hacer esto en escena, sino que a veces quienes trabajan conmigo tienen ese lugar incómodo de es que a vos qué te parece, vos que sentís que en esa escena puede ser, o te doy esto y con eso haces y está bien, confío. Hay una suerte de jerarquización también, ¿no? Del lugar que ocupa el cuerpo en la creación, del lugar que ocupa la palabra, del protagonismo de quién crea y quién dirige, y si hay como una suerte de creación más colectiva. Sí, si bien hay un momento en el que hay que recortar y armar como... pero y esas son tus decisiones, digamos, dentro de la compañía. Sí, me gusta tomar esas decisiones. Siempre consulto, pero también bajo de esto hasta acá. Pero lo que he creado siempre es como darle ese espacio de, bueno, sí, de jerarquizar un poco también esa ruptura, que sea como coherente con lo que, no quebrar esto que propongo y acá es otra cosa, entonces vamos a hacer esto, porque no sería como muy coherente con lo que yo propongo, que es como una forma otra de la danza, y que también a lo largo de estos años y las creaciones sucede. Entonces es como, no, lo propuse y no funciona. No, fue sucediendo. Y también para el espectador, porque cuando creás escénicamente claramente es para que compartirlo,
también eso que me pasa mucho de qué ganas de bailar, me daba ganas de estar ahí, me emocioné, acerca a un espectador a un lugar, a un territorio justamente que era muy de qué bien lo que, como no, de también lo es de extraordinario. jerarquizante en ese sentido, ¿no? Sí. Porque como que allana esa distancia que hay general entre el artista y el espectador, la espectadora. Y eso me gusta porque es como que me digan qué sintieron o qué pasó, o esto de las últimas obras que han sido más colectivas y con mucha cantidad de gente, también es como eso de qué ganas de estar ahí. A mí me parece como buenísimo porque siento que eso sí milito esa otra danza, que no sé cómo sí llamarla, pero también a la vez es como digo, ay, la llamo de otra manera, ¿no? También es danza, también es danza, ¿no? Entonces es como que ingrese que sí, podemos, nos movemos, eso que queda ahí relegado a veces, no, nunca fui a danza, ¿no? Como que la danza hizo un camino de alejar la posibilidad, ¿no? Entonces me parece que en ese lugar fue muy egoísta es para unas pocas y unos muy pocos también. Entonces, sí encontré esa tarea, que creo que la vengo haciendo, del convite y del invitar. Que me parece que eso también lo tomé bastante del teatro, que me parece que es un espacio... Más democrático, si se quiere. Sí, sí, de que lo siento también así, sí, lo siento de otra manera, entonces me parece que está bueno que, no sé, si quisiera, a veces me agarra la cosa fatal, si me muero, digamos, pero también, ¿no? Como esa pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordada? Bueno, tal vez en lo artístico y escénico, como que lo intenté hacer otra cosa también, y me parece que en eso sí es una responsabilidad que asumo. Vos tenés referentes internacionales de los cuales te nutrís, aparecen tus prácticas, aparecen tu modo de producir y que ya tienen un recorrido y han ocupado un lugar importante. Sin embargo, pareciera que en nuestro contexto todavía es muy resistido esto que vos estás proponiendo. Digo, no tanto por los quienes se acercan, que cada vez son más, si se quiere, no hay como una aceptación, sino desde el lugar de legitimar esto como una práctica artística válida. Sí, sí. ¿Y a qué lo atribuís eso? No, a veces pienso que esos contextos que viste, como, sí, políticos y como que no va por fuera a veces cierta manifestación y que la danza se quedó muy, capaz que suena raro, pero muy del lado conservador de las cosas, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que es, entonces ahí se quedó tan agarrada a eso que no le permitió espacio a otra forma, como que lo otro era lo raro, al menos eso yo lo sentí, que también navegué esos espacios, ¿no? Pero era como ahí no. Entonces... Tal vez el teatro propone una ruptura mayor en ese sentido, menos clasificable, ¿no? Donde termina el límite entre un género y otro, una poética y otra, y la danza todavía conserva ciertas divisiones más estancas. Y también que somos hasta en su momento más mujeres dedicadas a esa práctica y a esa propuesta escénica, lo cual no es menor en estos tiempos, ¿no? También es como decir, bueno, tal vez salvo algunos directores, varones, no sé yo, pero también, digamos, un histórico de ser bailado la danza por mujeres. Si bien mis referentes también están, bueno, mujeres que han hecho esa ruptura, como Pina Bausch, que para mí siempre lo fue, y que agradezco a los 14 años haberla conocido, que fue como, quiero hacer esto, o sea, no es nada de lo que vi, no, y quiero hacer eso, y hasta el momento me acompaña, y de hecho te dice todo su homenaje y demás. Un espectáculo en homenaje a ella, y además aparece frecuentemente en tus prácticas como una referencia ahí muy fuerte. Sí, como muy, muy marcado, y cada vez la nombro más también porque me siento en ese lugar, ¿no? Que ella hizo de su práctica y de su hacer escénico un lugar ahí donde encontró, y a mí realmente me gusta, no es que solamente haría la práctica. No podría dejar el otro espacio, porque la práctica también alimenta el espacio de crear imágenes, sensaciones, los históricos, como cada quien
ante una pregunta resuelve, y eso me parece un espacio de creación enorme, y eso creo que lo tomé mucho de Pina, a mi modo, pero lo tomé de sus preguntas, de su tomar, de esos cuerpos que venían con su histórico, así sea lo que sea. Entonces, en ella encontré, pero es ella. Claro. Digamos, ¿no? Después fueron apareciendo otras creadoras, hoy lo hay afuera, pero acá es más complejo, es muy periférico lo que hay de otra orden. ¿Vos como espectadora vas a ver danza acá en Mar del Plata? Me resisto bastante a ver danza acá en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque cuando voy veo lo mismo, y es como esto, desde los 4 años, transitar un espacio de danza y ver que hay cosas que siguen sucediendo exactamente igual, no me conmueve. Y me gusta ir a ver, o darme la posibilidad que sea una experiencia en donde me conmueva. Entonces tal vez me cuesta más, o si no, es como que me gusta lo más honesto también, ¿no? Como que pudiera haber un ballet clásico, bueno, si está no, bueno, voy. Pero últimamente la verdad que, para ser sincera, no he visto mucha. ¿Y teatro? Teatro sí, teatro me gusta ver. Lo que me convoca es quienes también se arriesgan un poco a explorar o a decir otras cosas. Soy selectiva igual. ¿Sos selectiva? Soy selectiva. Ajá. No voy a ver, es como que vení. Lo pienso también, que qué voy a ver, porque sí, capaz que tengo el lugar más duro de... hay que ver, está buenísimo que hay que ver, pero yo también me hago la pregunta antes de salir, ¿qué quiero ver? ¿Qué propuesta me va a convocar? Y que eso que se propone en el teatro, que es como esa verdad, ¿no?, que se suspende en el tiempo, realmente yo esté ahí, no empiece a mirar la luz y cómo está la sala. Me pasa eso, tal vez soy un poco exigente como público, porque si entro estoy y me voy súper movilizada y escribo y comparto lo que me pasó, que también me parece súper lindo eso de poder compartir lo que... Y si no, directamente no voy, me quedo, leo, bailo en mi casa, miro a los perros, también necesito ese tiempo para crear. Bien, y hablamos de los vasos comunicantes, que son tu práctica pedagógica y tu práctica escénica, y pensaba también en el aporte de tu profesión de psicóloga. ¿Cómo sentís que vino también a revitalizar tu búsqueda de artista? Sí busco que en la práctica no confundir un espacio con el otro, porque yo como psicóloga me dedico a la clínica. Para quienes no, la clínica es la atención, digamos, 1 a 1 en la terapia, y también trabajo con familia, o sea que también a veces se multiplica la escucha, pero que no sea ese lugar de, como se dice mucho, esto es terapéutica la danza, terapéutico el teatro, ¿no? Bueno, y a veces confundir ese espacio, no entro en devoluciones de ese estilo, digamos, por ahí es como que no. Trato de que no, porque siento que tengo una responsabilidad y una matrícula que lo que puedo decir es un montón. Entonces es un territorio que respeto también, pero sí colaboró muchísimo todo el bagaje teórico que yo tuve, claro, también. Pensaba, ¿no? Conceptualmente me dio posibilidad de mucha lectura, de mucha lectura, que prácticamente, y también de cuando teníamos alguna práctica de territorio. Entonces, digamos, me acuerdo la primera práctica que fuimos al basural y demás, con psicología, entonces fue poner el cuerpo de otra manera, y fue como, ¿qué es poner el cuerpo? O sea, ¿qué es proponer algo a estos cuerpos también, ¿no? Entonces ahí ya fue otra, e inevitablemente, aunque los dos lugares, ¿no? Porque tanto en lo académico, de lo artístico, era no hagas una carrera universitaria, no, vos te tenés que dedicar a la danza, y la danza, vos sos pa. Y cuando hice la facultad, digamos, también era no, lo artístico no lo mezcles, acá no, bueno. Y después dije, bueno, pues soy yo también, ¿no? Entonces, si hay algo también en lo que agradezco ese ejercicio que sí hoy es de la práctica profesional de la escucha, es que esa escucha está muy disponible y entrenada también. Entonces, en la práctica no hago correcciones individuales, no nombro a nadie, no está nada bien, no está nada mal, y es una escucha que amplifico
para la grupalidad y eso con la práctica de la improvisación, que creo que tiene mucho que ver con la práctica de la psicología, aunque se nieguen ambas partes una de la otra, que es el ejercicio de escuchar y de dialogar. Y eso ahí sí siento que este año propuse en el laboratorio el gran ejercicio del diálogo y de la escucha, no superponer, sino a escuchar. Entonces eso es un gran ejercicio y un entrenamiento también, que ahí creo que colaboró muy bien, porque me siento como que cuando vengo a dar una práctica que no dejo de ponerme nerviosa cada vez, aunque hace muchos años que lo hago, y a la vez digo, está bien, porque es un territorio siempre ahí, ¿no? Cuando empieza la práctica y llegan todos, digo, tranquila, o sea, solo es escuchar, observar, estar esa escucha que va sucediendo y ahí empezamos a enraizar para ver qué va a cosecharse ese día. Eso es, esas son mis prácticas también. Yo no traigo planificado las cosas, lo mismo que cuando estoy creando, puedo planificar, pero llego y como tomo, eso me gustó, eso está. En la práctica es lo mismo, escucho cómo llegan los cuerpos, estoy ahí si bien saludando y bla, bla, estoy yo como viendo qué podemos proponernos hoy. Entonces hago ese primer ejercicio de escuchar. Estar ahí, no a lo que yo quiero que sea. Eso que me pasó mucho tiempo. Claro. Tenés que hacer esto, pero me duele, no, pero no. Bueno, no sé, a ver qué. Espacio, aire. ¿Cómo entendés los cuerpos? Los cuerpos, no sé si los quiero entender, porque apenas a veces entiendo el mío, porque va ahí. Sí quiero como a veces tratar de trabajar que no entendamos los cuerpos solo cuando aparece el dolor, que es como que aparece, ¿no? Como cuando el cuerpo no está disponible, porque con un dolor es como que ahí aparece el concepto cuerpo. Sí me gusta como cambiarlo, de decir cuerpo a soma, entonces también esto que instalo de los somáticos como... ¿Cómo sería? Y el cuerpo, sería nombrar el cuerpo como, puede ser vivo o muerto. Es un cuerpo, ¿no? Lo somático viene como a hacer la ruptura y decir, bueno, hagamos soma, porque estamos trabajando en una práctica con un cuerpo vivo, que toma decisiones, que las células están buscando conexiones, que las sinapsis están haciendo para tomar otras decisiones. Entonces es una posibilidad, digamos, por eso dejar la anatomía de la cartografía también, porque estás dialogando con ese cuerpo que está, digamos, tomando experiencia, respondiendo, entonces rompe con lo que uno puede decir, conozco de ese cuerpo, conozco que este cuerpo puede hacer esto con el brazo y esto qué sé yo, pero hay todo un montón de cosas que desconoces y eso puede suceder si le das espacio. Entonces hay una frase de Kesselman, que es una trabajadora corporista en realidad de grupalidades, que cuando estuvo, digamos, en la época que estuvo trabajando en el dispositivo ECRO, que estaba Pichon Rivière, que fue como posterior a la dictadura, que se empezaron a agrupar porque la gente no tenía posibilidad de hacer terapia uno a uno, entonces era más sencillo hacer grupal, que puede empezar a suceder. Y ella dice como que varios cuerpos danzan y varios cuerpos hay por conocer siempre, que tengamos ese espacio. Hace poquito tomé un seminario con ella, una hermosura, y que se me vino ella, mira, cuando me hiciste esa pregunta, como no saber. Hay un lugar que es también, como siempre nombro a Paxton, hay un lugar de incertidumbre que también uno puede decir es el deseo, no más desde el área de la psicología, que es lo que nos va moviendo, que hay algo por conocer que no sabemos y que puede estar buenísimo también. Entonces, digamos, ahí me desbordo de este cuerpo y pueden ser múltiples cuerpos también, así que no sé si lo termino de entender al cuerpo. ¿Y todos los cuerpos tienen derecho a la danza? Todos los cuerpos tienen derecho a la danza, todos, y eso también en las prácticas sucede y me encanta. ¿Para qué edades? No sé, eso también me parece que es un derecho que hay que militarlo. Entonces, sí, es como, ¿por qué negarnos esa experiencia? Que es una experiencia hermosa en conexión. A lo largo de la historia los cuerpos han danzado siempre alrededor de un fuego, ha sido motivo de calentar el cuerpo si hacía frío, digamos, no sé, tenemos un registro histórico. Eso también me gusta del registro histórico, no es solo, y es lo que viene, los y las ancestras, entonces estamos moviendo todas esas corporalidades y esa historia. Entonces,
privarnos de ese lugar me parece como una pena, aunque no me gusta la palabra pena, pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no sería, no? Y en ese devenir, llegando al final de la entrevista, pensaba en tu futuro, cómo te proyectás, qué viene por delante. Me proyecté, deseo seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Como que también me vine saliendo de instituciones y demás, y este año me encuentra como poniéndole ahí como todas las semillas al laboratorio, que es un lugar en donde me gusta, y eso que desearía que sea como parte de la historia, que hubo un laboratorio que podíamos ir a bailar. Y con respecto a la compañía, seguir creando. Eso es como medio un lugar que tengo como todo el tiempo muy en trabajo, que es que siempre me gusta investigar y llevarlo al escénico. Así que seguir haciendo, seguir pudiendo decir, seguir pudiendo crear, que me parece un montón en estos tiempos que corren, y me parece que la revolución va por ahí, va por armar comunidades afines a los que nos podamos dialogar, no forzadas, como esto de colonizar y querer convencer no me va. Me parece que es como sos afín, nos podemos armar comunidad, y eso es lo que viene, y eso nos no potenciamos mutuamente, ¿no? Y sí, y lo artístico, el otro día no sé qué me decía, bueno, pero ese es el hobby. No me digas la palabra hobby. No, es como agarrar, ¿no? Agarrarnos los que somos artistas y poder decir, tenemos un potencial enorme, ¿no? Transformador, de paréntesis, de suspensión, a veces de un montón de cosas que uno dice, bueno, pero es un montón en estos momentos, ¿no? Claro. Que alguien pueda cerrar los ojos y entregarse a un momento otro, es un montón. Así que me deseo seguir transitando la danza también de esa manera. Está bueno terminar con esa palabra, con el deseo. Sí. Gracias, Jimé. Gracias, José. Hermoso. Gracias. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografiasteatrales@gmail.com.